Ajá, chicos. Nadie. Nadie se acuerda que es una fracción. Profe, Dígame, Iván. que una fracción que se parte en partes iguales. Una fracción es la que se parte en partes iguales. Está a medias todavía, Iván. Vamos a acordarnos un poquito más. A ver, ¿quién le ayuda a Iván? Es la parte de un todo que se divide en partes iguales, profe. Ya, ahí la completaste, pero la dijiste un poquito cambiada por ahí. Hola, buenos días, Jordana Mejía. Buenos días, profesor. Listo, a ver, ¿qué es una fracción? Ya nos está diciendo Iván que es la que divide, bueno, ya dije la respuesta, y también lo está diciendo el compañero Rubén. Una fracción es la que divide a un todo en partes iguales. Ya, Parte dividida o separada. Rubén, no te escucho bien, Martín, no le escucho bien. Bueno, en todo caso, voy a repetir. Una fracción es la que divide al todo o a la unidad en partes iguales. Entonces, Iván tuvo la idea. Rubén dijo todo, pero dijo que es el todo que se divide en la parte igual. Entonces, el todo no va primero porque no es el todo el que divide, sino la fracción. La fracción divide al todo en partes iguales. En todo caso, hay que tener claro ese concepto, hay que acordárselo siempre para no tener ningún inconveniente después. Y después me refiero dentro de toda su vida, ¿no? ¿Quieres decir algo, Martín? No, ya, es que estabas haciendo así, yo pensaba que querías decir algo. Bueno, en todo caso, hay que tener claro esto, porque nosotros hasta para Jainer, buenos días Jainer, nosotros hasta por cuando queremos dar un discurso, cuando queremos hablar algo, no sé, cosa que nosotros querramos conversar, decir, hola, buenos días Silvita. Entonces allí, Buenos días, profesor. ¿cómo estamos? Buenos días. Entonces nosotros necesitamos saber expresarnos y hablar muchas veces con palabras técnicas y dar conceptos. O si no podemos hablar con palabras técnicas, explicarlo de una u otra manera para que las personas que escuchan lo que nosotros estamos hablando puedan entendernos, ¿no? Puedan interpretar bien lo que nosotros queremos y tratamos de decir. Si no lo podemos, le podemos explicar, Jainer, muy bien. Si no, nosotros no lo podemos explicar de una manera, como sabemos bien el concepto, como sabemos bien de qué se trata, nosotros podemos poner ejemplos, podemos tratar de, con palabras más fáciles o con palabras más técnicas, poder dar a conocer lo que queremos decir. Entonces, por eso es importantísimo, chicos, chicas, aprenderse los conceptos. Entonces, como ya estamos claros en el tema de qué es una fracción, pues vamos ahorita a hacer una fracción para poderla entender mucho mejor, un poco mejor. Ahí me enredé en los conceptos. Bueno, entonces voy a hacer aquí simplemente una fracción tras una línea chueca. Entonces no debe ir chueca, debe ir recta. Bueno, ahí fue para arriba en cambio. Entonces vamos a hacer una fracción. Vamos a poner aquí 3. Ya, aquí tenemos una fracción, ¿verdad? Ahora yo les voy a preguntar para podernos ir acordando, ya que esta clase la vimos el año pasado, ¿cómo se llama cada uno de estos componentes? Numerador y denominador.
El 3 se llama numerador y el de abajo denominador. Numerador y el de abajo denominador. Numerador, con una M y una N, y denominador. Y denominador. ¿Qué me pasa? Voy escribiendo las M como N. Bueno, ahí va. Numerador y denominador, ¿verdad? Aquí tenemos el numerador y el denominador. Ahora yo les voy a preguntar a cada uno, o el que desee contestar, ¿cuál es la función? Primero, vamos a ver cuál es la función de este que está aquí abajo, que se llama denominador. ¿Cuál es la función de este de aquí? Denominador. Ya, ¿cuál es su función? La función de ese lo que tiene. Me explico bien, profe. A ver, repítemelo, por favor. Y se me escucha, profe. Repíteme, por favor, repíteme. Ya. A ver. A ver. El denominador. Martín, te fuiste. ¿Me entiende más o menos? No te escucho más. Buenos días, profesor. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Angie. Por favor, ¿lo puedes repetir de nuevo? Ya me puse unos audífonos para poder tratar de escuchar un poco mejor. Bueno, a ver. Yo, profe. A ver, vamos, Rubén, dígame usted, ¿cuál es la función del denominador? Es las partes que se divide la unidad. Esas son las partes que se dividen en la unidad. Eso es lo que me quisiste decir, Martín. Bueno, no le escucho bien a Martín. A ver. Ya sabemos, como nos dice acertadamente el compañero Rubén, el denominador son las partes en las que se divide, la unidad. Entonces, según esta fracción que tenemos aquí, ¿en cuántas partes se está dividiendo la unidad? En 10. En 10 partes, perfecto. Y ahora, otra persona que no sea Rubén, que me diga cuál es la función de este que está acá arriba, que se llama numerador. ¿Cuál es la función de este de aquí? Las partes que se toman de la unidad. Las partes que se toman de la unidad. Entonces, ¿en cuántas partes está dividida la unidad? En 10. En 10. ¿Cuántas estoy tomando? 3. 3. 3. Por eso dice 3 décimos o 3 de 10. ¿Verdad? Y aquí hay algo importante e interesante. Yo voy a preguntar nuevamente algo del inicio. Yo ya les pregunté, ¿verdad? ¿Qué es una fracción? Esa fue mi pregunta inicial. ¿Qué es una fracción? Y ustedes me dijeron, es la que divide al todo o la que divide a la unidad en partes iguales. Pero entonces, ¿qué otra cosa también puede ser? Es una fracción. ¿Cómo otro concepto que yo le puedo dar a la fracción? Un concepto corto. Un concepto corto, para ayudar un poquito, es que una fracción es una división. Una fracción es una división. ¿Ya? Entonces, esta división o la fracción se divide, siempre se va a dividir el numerador para el denominador. Es decir, el número 3, voy a hacerlo acá abajito con amarillo. El número 3 viene a ser el
¿Cómo se llama? 10 con ¿Cómo se llama este aquí en la división? Dividendo. El dividendo. ¿Y este de acá? Divisor. 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 Entonces, una fracción es una división. Y cuando yo esta fracción la intento cambiar a números enteros, yo tengo que dividir el numerador para el denominador. Ese para quiere decir esto. O sea, 3 dividido para o entre 10. Entonces, numerador viene a ser el dividendo y el divisor viene a ser el denominador, en este caso el número 10. ¿Ya? Ahora, en esta división, yo 3 no lo puedo dividir para 10 en números enteros, ¿verdad? Porque aquí no me van a salir números enteros. Pero si yo tengo un número que no sea 3, sino que esto es como un recordatorio, voy a hacer acá otra fracción. Si yo tengo 8 cuartos, ¿qué tipo de fracción es esta? homogénea, profe. No, ese es cuando hay dos fracciones. Ahí yo puedo decir, Heterogéneas. Heterogénea. no. Cuando hay dos fracciones, yo puedo decir que son homogéneas o heterogéneas. En este caso que hay una sola fracción, ¿qué tipo de fracción es esta? En este caso, yo estoy hablando de una fracción impropia. La fracción que está acá, 3 décimos, es propia. Esta de aquí es impropia. Propia, cuando yo hablo de una sola fracción, pregunto qué tipo de fracción y es una sola fracción, yo hablo de propia o impropia. En este caso es impropia, pero si yo voy a traer acá la que hice hace un rato en el otro lado, ¿qué tipo de fracciones son estas aquí? ¿Qué tipo de fracciones son estas? Impropia. A ver, impropia y la otra es propia. Ya, esta es impropia y esta es propia. Y ambas, si yo las veo ambas, ¿qué clases de fracciones son? Ahí sí viene la primera respuesta que me dio Rubén. Heterogéneas. Estas son heterogéneas, porque allí entre las dos yo estoy viendo cuáles son los denominadores, si son iguales o son diferentes. En este caso, como son diferentes, son heterogéneas. Ese es en el sentido de verlas en grupo, pero como yo estaba preguntando, al verlas individual, esta es impropia y esta de acá es propia. Eso es individual. En forma de grupo, homogéneas o heterogéneas. En este caso son heterogéneas, ¿verdad? Sí. Perdón un segundo. Espérame un ratito. Entonces, ya, ahí estamos claros otra vez con los conceptos, ¿verdad? Voy a hacer para atrás para borrar todo y quedarme solamente con esto. Para repetir que se me fue el internet. Ya, yo estoy grabando la clase y la clase la voy a subir en el YouTube para que ustedes la puedan ver después. Créanme chicos, yo repito ciertas cosas, pero no me puedo quedar mucho debido al tema del internet, porque si no nos atrasamos y realmente estamos un poquito atrasados dentro de las clases. Ya tenemos que ir avanzando. Ahora, lo que indicaba, eso era solamente como se podría decir, un recordatorio a los conceptos. Ahora, yo lo que decía era que esta división que está aquí, de 3 dividido entre 10, o 3 para 10, yo no puedo sacar una división de números enteros, ¿verdad? En ese sentido, como yo no puedo hacer eso, allí,
quería yo explicarles que en este tipo de fracciones sí lo puedo hacer. En este tipo, sí, de fracciones impropias sí lo puedo hacer. Es decir, si yo divido 8, que es el numerador, dividido para 4, yo sí puedo tener aquí, porque 8 sí lo puedo dividir para 4. En cambio, 3 no lo puedo dividir para 10. Y ya vamos a ir al desenlace de esto. Espérenme un ratito, solo quiero que me presten atención ahorita. 8 dividido para 4 es a 2, ¿verdad? 2 por 4 me da 8. De 8, 0. 0. ¿Sí o no? Entonces yo acabo de dividir esta fracción, yo la acabo de convertir en números enteros. ¿Cuál es el resultado de esta de aquí? Es 2. Ese es el resultado. ¿Sí? ¿Verdad? 2. Ahí, si yo lo quisiera hacer un número fraccionario, quedaría así. Pero este de aquí ya no es una fracción. Esto de aquí ya no es una fracción. Entonces, como no es una fracción, el resultado son 2 enteros. Ese es el resultado, ¿verdad? Pero en el caso de esta que está aquí, en el caso de esta fracción que lo voy a dividir para poderlo convertir en números enteros, no me va a dar un número entero aquí, ¿verdad? Entonces vamos a aprender, que esto ya lo vieron el año pasado, sin embargo, lo vamos a acordarnos un poquito y para poder ver y para poder aprender también nuevamente este tema. Voy a hacer, Buenos días. buenos días. Voy a hacer otra vez Buenos días, profe. la primera parte que hice, ¿no? Que era 3 décimos. Esta es una fracción que yo la voy a convertir o la voy a pasar a un número decimal. ¿Ya? Cuando yo divido el numerador para el denominador en una fracción, ¿qué tipo de fracción era esta? ¿Propia o impropia? ¿Qué tipo de fracción? Propia. 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 ¿Se acuerdan que cuando sí, está muy bien. ¿Se acuerdan que cuando yo dividía una fracción impropia, que es esta que está aquí, yo sacaba esto, ¿verdad? Pero cuando yo divido una fracción propia, cuando yo convierto una fracción propia, yo no hago un número mixto, yo hago un número decimal. De esta manera. Vamos a dividir 3. Vamos a darle un poquito de espacio aquí. 3 entre o para 10. No me va a alcanzar este número, ¿verdad? Entonces no puedo tomar la siguiente cifra porque no hay. Y como no hay una siguiente cifra, presten atención ahorita, entonces yo aquí tengo que colocarle un 0. ¿Ya? Yo les pongo un 0 aquí y un 0 acá. Entonces, allí, como no me alcanzó, porque no me alcanzaba el 3 para dividir a 10, yo le aumento un 0 y una coma aquí. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo yo aquí es coger los números que continúan acá, los números después de la coma. Aquí también tendría que ir una coma. Pero yo no los voy a complicar ahorita en ese sentido. Entonces yo le aumento un 0, se lo he aumentado con celeste para poder tener una referencia. Y le aumento un 0 acá y la coma. Ahora sí puedo decir 30 dividido entre 10, ¿a cuánto me da? 30 para 10. 3, profe. A 3. ¿Por qué? Porque 3 por 10 es 30. De 30 es 0. 0. Entonces, yo aumenté, muy bien, yo aumenté este 0 y un 0 acá y la coma. ¿Sí ven? Entonces, mi resultado de este de aquí me sale un número decimal. Este número que está aquí es un número decimal. Cuando un número
tiene una coma, no un punto, una coma, y siguen adelante, se llaman decimales. ¿Ya? Se llaman decimales. Después de la coma, o sea, del 3 para acá, se llaman decimales. Y lo hago de esta manera. Copien este ejemplo rapidito, por favor. Profe, antes de todo, una Ya, dime, preguntísima, mejor Martín. dicho. A ver, ¿cómo nosotros podemos saber, o sea, para nosotros saber, cómo le digo, a ver, o sea, cómo nosotros podemos saber poner esto, digamos, estamos en una fracción, o sea, solo le pongo nomás así. ¿Cómo le pongo así nomás? Tienes que desarrollar. Yo para poder hacer esto, yo tengo que hacer una división. Por eso yo empecé a preguntar sobre qué era la fracción, sobre el numerador, o sea, a acordarme de todo, ¿verdad? Por eso yo empecé. Y dije, al último de que yo les pregunté todo esto, yo les dije que una fracción es una división, ¿verdad? Entonces yo les estoy diciendo que como es una división, yo divido el numerador para el denominador. Aquí está, numerador para el denominador. Entonces yo lo que hago es efectuar la división. Ya vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Pero también dije que esta era una fracción propia y que la de acá era una fracción impropia. Que cuando son una fracción impropia, que cuando es una fracción impropia, yo puedo sacar un número mixto, ¿verdad? O un entero, como es este el caso, ¿sí o no? Me salió un entero, si, pero si yo estoy con una fracción impropia, como la que está aquí, 3 décimos, que la saqué otra vez acá, 3 décimos, una fracción impropia, ¿verdad? Perdón, una fracción propia, entonces mi resultado no me va a salir un número entero y decimales, o no me va a salir un número entero, me va a salir números decimales cuando son fracciones propias. Al convertirla, yo la convierto a números decimales, como es el caso que tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Ya voy a hacer otro y lo voy a explicar de otras maneras también. Copie esto primero y ahí lo hacemos nuevamente, ¿ya? Ah, preguntas, profe. Ya voy a hacer preguntas. Por favor, necesito que vayan copiando esto, ¿ya? Voy a copiar, profe. Yo también, profe. Yo también ya lo copié en antes. Yo también, profesor. Antes. Antes que lo escriban lo copiaron, ya vio. Esos son buenos estudiantes. Yo también, profe, ya terminé. Sí, profesor. Perfecto. Voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Ya tenemos este ejemplo. Yo voy a poner otro ejemplo, lo voy a hacer con rojo para poderlo ver. Vamos a hacer en este caso, a ver, vamos a hacer, Profe, ¿puedes repetir? Es que a mí se me quedó el internet. no le escucho bien, usted me puede hablar un poquito más fuerte, por favor. ¿Puedes repetir? Es que no escuché muy bien porque se me quedó. Ya, verá, yo voy a volver a repetir con otro ejercicio. La clase yo la estoy grabando. Lo que pasa es que sí puedo repetirlo con otro ejercicio y lo puedo hacer, pero en el momento en que yo repito, puede ser que otra vez se le quede el internet y otra vez. Entonces, por eso yo estoy grabando la clase y la voy a subir nuevamente. Y yo voy a explicarlo ahorita con otro ejercicio y entonces lo mismo voy a explicar con otro ejercicio. Entonces hay que estar pendiente también. Y si es que ya nos falla el internet, pues lamentablemente no, yo no puedo hacer magias ahí ya con el internet, mi amor. Y podría volverlo a explicar nuevamente, pero ya en otro momento. Y ahorita voy a continuar con el respeto de todos los otros compañeros también. Entonces, voy a hacer esta otra fracción, que lo estoy escribiendo con rojo. Esta va a ser 12. Vamos a poner
12/24. Esta va a salir. Vamos a ver. Entonces, ¿qué yo hago con esto? Lo divido. Vamos a dividirlo aquí. Voy a hacer una línea aquí para saber que esta es otra. 12/24. Entonces yo divido 12 dividido entre 24. ¿Verdad? Entonces, 12 yo no lo puedo dividir para 24. ¿Verdad? No lo puedo dividir para 24. ¿Por qué? Porque 12 no me alcanza para 24. Y como no me alcanza para 24, voy a hacer otra vez con otro color. Yo a este tengo que aumentarle un 0 aquí, en esta parte, y en la parte del cociente también aumento. Profe, yo ya creo que le entendí esto. A ver, a ver. Pongo O sea, un si no cero. te alcanza, Martín, ya, sí, cero. sí, Martín. Anda, profe. Sí, Martín, escúchame por favor, no me interrumpa porque los demás compañeros están atendiendo y en el momento en que usted hace su aclaración, hace sus compañeros se pierden. Entonces, espérate un ratito, Martín. Entonces, vuelvo a repetir, lo voy a volver a repetir nuevamente, ya. 12 dividido para 24, no me alcanza, ¿verdad? Yo no puedo dividir 12 para 24, es como que si yo tenga 12 panes y tenga 24 personas, enteros yo no se los puedo dar, entonces no me alcanza para poder dividirlos enteros. ¿Qué tengo que hacerlo? Fraccionarlos, partirlos por la mitad. Pero aquí ya están partidos por la mitad. 12/24. Aquí ya está desarrollado en fracciones, ¿verdad? Pero en esta parte de acá, yo no lo puedo, no lo puedo visualizar. Acá con fracciones lo puedo visualizar, pero aquí no. Entonces, como yo aquí lo voy a dividir en números naturales o en números enteros, entonces no me alcanza 12 para 24, no me alcanza. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Aumentarle un 0 al dividendo y un 0 en el cociente con una coma. ¿Sí? Este 0 que está aquí es el entero, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Este 0 que está aquí es el entero. ¿Ya? Entonces dice 0 enteros. Y de aquí para acá vienen los decimales. Entonces 0, ahora sí yo puedo decir 120 para 24. ¿A cuánto? Vamos, una división, rapidito. Esto ya pasamos la vez pasada. Vamos a hacer acuerdo a esto. Entonces, ¿Qué dijo? a 5. No es a 5. Es a 6. ¿Por qué? Y les voy a explicar nuevamente que esto ya les dije cuando estábamos viendo las divisiones, se lo dije. Hay un una pequeña aproximación a la división que se la hace tomando las primeras cifras y se lo divide para la primera cifra del divisor. Es decir, 12 dividido para 2 es a 6. Entonces allí, como yo ya veo que sí se aproxima, porque 6 por 2 es 12, entonces yo coloco aquí el número que digo y multiplico para todo. No sé si me voy a entender, pero lo voy a hacer el proceso. Es a 6. 6 por 4, 24. 24. ¿Verdad? Entonces 24. a este 12, 24, 6 por 4, 24, se pasa, ¿verdad? Entonces estaba bien lo que me estaba diciendo el compañero. 6 por 4, 24, se me pasa porque después aquí se me va a hacer 30. Va a ser 30 y tengo que prestarle al de acá y este se me va a disminuir y cuando multiplique 6 por 2 va a ser 2 y no me va a alcanzar. Entonces tengo que, es a 5. 5 por 4. 20. De 20. 0. 0. 2 y aquí es 0 porque le estoy prestando a este 0, le estoy prestando el 2.
¿verdad? Y este se me vuelve 10. ¿Sí o no? Y 5 por 2, 10. De 10, 0. Así es, ¿verdad? Chicos, ¿me entendieron la división? Sí. Seguro. Sí. En todo caso, Por ahí, la parte por ahí de más o menos. por En ser todo menos. caso, 12 dividido para 24 es igual a 0.5. O sea, a 0.5 panes para cada uno de los 24 personas que yo les iba a repartir el pan. La mitad de pan a cada uno. ¿Ya? Voy a hacer otro ejemplo. ¿Sí copiaron ese, no? Sí. Sí, Vamos a, profe. voy a hacer otro ejemplo del mismo tipo y después hago otro, ¿ya? Vamos a poner, a ver, 7 novenos. 7 novenos. Entonces, ¿qué divido? Hago una división. 7 dividido para 9. Como 7 no me alcanza para dividir a 9, entonces yo le aumento un 0, ¿verdad? Y le pongo un 0 en el cociente, coma, yo voy a poner otro 0. 0 en el cociente y coma. Entonces, ahora sí yo digo 70 dividido para 9, ¿verdad? ¿A cuánto? La tabla del 9 o la tabla del 7. 70 dividido para 9. 7 dividido. Profe, que no lo escuché bien. Es una división, es una división. 70 dividido para 9. A 7, profe. A 7. A 7, profe. ¿Por qué a 7? Porque 7 por 9, 63. ¿Verdad? 7 por 9, 63. De 70, 3, profe. 63 de 70. 4. ¿Cómo? 7. 7. 7. 63 menos Profe. 70. O 70 menos 63 es a 7. Entonces me sobran 7. Aquí, para que una división se acabe, tiene que quedar en 0. Así como hicimos las dos divisiones que están acá, ¿verdad? Pero en este caso, y por eso puse este ejemplo, en este caso no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque aquí me queda 7. Entonces yo le pongo otro 0 aquí para poder seguir dividiendo. Pero en este caso, los números decimales, escúchese bien chicos, chicas, los números decimales solo llevan una coma. No es que yo le voy a poner otro 0 aquí y otra coma. Eso no está bien. Yo solamente en la primera vez, cuando no me alcanza, coloco un 0 y una coma. La siguiente vez que ya no me alcance, como era este el caso, que quedaba 7, yo aumento el 0 aquí, pero ya no pongo coma, ni aumento un 0 acá. Simplemente divido 70 para 9, nuevamente a 7. Así Otra es 7, vez, profe. y otra vez me va a salir 7. Y otra vez 70 para 9 y otra vez va a salir 7. Entonces, aquí se vuelve una periodicidad. O sea, hay un periodo. Todo esto es un periodo repetitivo. Es un periodo repetitivo. Aquí otra vez va a ir 7, 7, 7 y así. Van a ser infinitos los 7.
¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya aquí la división, a ver, perdón, aquí era 7. En ese sentido, ya la división termina hasta donde usted quiera que termine. ¿Sí? Hasta donde usted necesite los decimales. Si usted necesita todos estos decimales que están aquí, hasta ahí. Si usted necesita solamente decimales hasta aquí, hasta ahí termina la división, o sea, hasta aquí. Cuando se vuelve ya repetitivo. Sí, sí me di a entender. Voy a volver Sí, a repetir profesor. todo. Y le quiero decir una cosa, profe, de la tarea anterior de que dijo 12 para 24. ¿Por qué dijo que no alcanza si 12 por 12 es 24? Aquí. Aquí. Sí, profe. Ya verás. No alcanza, porque si aquí es una división, ¿verdad? Es que 12 por 12 sí es 20, 12 por 12 no es 24, 12 por 12 es 144. Profesor, O dije 12, 12 por dime. 12 por 2. 12 por 2 es 24, sí, pero yo te acuerdas que le estaba poniendo aquí 6. O sea, no alcanza aquí. Yo 12 dividido para 24 no me alcanza. No entiendo cuál es la pregunta, no le entiendo cuál es la pregunta o cuál es la duda, Sebastián. Sebastián, ¿está ahí? Sí, profe, ya, nada, profe. Ya, a ver. Entonces, voy a volver a repetir. Lo que indicaba era que cuando yo estoy trabajando con una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador y yo esta fracción la intento dividir, o sea, 3 dividido para 10, no me va a salir números enteros, me van a salir con números decimales. No es lo mismo que cuando yo divido una fracción impropia, que allí sí voy a obtener números, números enteros. Ya, en este sentido yo no obtengo números enteros. Pero por ejemplo, si yo necesito convertir, ¿no? Voy a hacer otro ejemplo. Yo necesito convertir, a ver, déjame ver aquí. Aquí tengo unas anotaciones. Convertir este número de aquí, 783 décimas. Si yo este número fraccionario, yo lo quiero hacer decimal o entero, esta es una fracción. ¿Qué tipo de fracción es esta? ¿Propia o impropia? Impropio. Impropia. Impropia, profe, impropia. Impropia. Entonces Propia, yo aquí profe. esta fracción Impropia. ajá, esta fracción yo también la voy a dividir para poderle tener un resultado. Vamos a ver cuál es el resultado. Yo voy a dividir 783 dividido entre 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cifras tengo que tomar? 2. No, profe. Tengo 2 cifras aquí en el cociente, perdón, en el divisor, perdón, el divisor. Tengo 2 cifras, yo voy a tomar 2 cifras del dividendo. Y entonces digo 78 para 10 A 7. a 7. ¿Por qué? Porque 7 Profe. es 70 de 78 o 8. ¿Verdad? Bajo la siguiente cifra que es el 3. 83 dividido para 10
a 8. ¿Por qué? Porque 8 por 10 es 80. Vayan copiando, por favor. Es 80. De 83, Profe, que voy a buscar la hoja ahí. 3. ¿Verdad? 80. De 83, 3. Aquí, para que la división, cuando estamos hablando de una división normal, aquí yo ya termino con un número mixto, ¿verdad? Yo aquí ya termino con un número mixto. ¿Por qué? Porque el número mixto me va a salir 78, 3 décimas. Así es un número mixto, ¿sí o no? Y ahí ya terminé. Pero yo no quiero números fraccionarios, yo ya no quiero saber ni de números fraccionarios, yo no quiero saber ya de números mixtos. Yo quiero tener ya números enteros y números decimales, solamente números, sin fracciones ni nada. Entonces yo allí, como este número 3 que está aquí, ya no tengo que más bajar para poder seguir dividiendo, yo a este número, ¿qué hago? Le aumento un 0 aquí y una coma acá. En este caso que está aquí, yo ya no pongo ceros. Ya no pongo 0 aquí. ¿Por qué? Porque ya hay entero. ¿Sí? Aquí yo ya tengo un entero. En el caso que está acá, y lo voy a volver a repetir, yo sí le pongo un 0. ¿Pero por qué le pongo el 0? Porque en este caso que está aquí, yo no tengo enteros, digo 0 enteros, que ya vamos a ver cómo se pronuncia, 0 enteros, 777 milésimas. Ya vamos a explicar todo eso. Entonces, aquí yo le aumento un 0 y le pongo la coma. Y sigo dividiendo. 30 dividido para 10. A hacer con azul mismo. A 3. A 3. Profe. 3 por 10. 30. De 30, 0. Allí termina mi división. Entonces, 783 décimas es esto que está aquí. 78 enteros, 3 décimas. Y a propósito de eso que les estaba diciendo de cómo nombrarlos, este es mi resultado, ¿verdad? Números decimales o números enteros y fracciones decimales. Entonces, en ese caso de aquí, yo voy a explicar otra vez todo. Estamos viendo, yo aquí, igual que el otro ejercicio, los primeros ejercicios, perdón, yo le aumento el 0 y un 0 acá. ¿Por qué estoy aumentando el 0 aquí? Porque yo digo que hay 0 enteros. Yo no puedo dividir este 3 para 10. Entonces ahí no le voy a dar entero. Le voy a dar una parte nada más. Y en números decimales, esa parte se le pone la coma. Una parte del entero. Entonces, sale así. ¿Verdad? Dos ejemplos similares. En el caso que está acá, ¿verdad? También 0, 0. ¿Sí? Y en el primer momento yo pongo el 0 y la coma. Después ya no tengo que estar poniendo otros ceros y otras comas. Solamente lleva una coma. Y en este caso exclusivo, recuerden que era la periodicidad, o sea que se repetía el mismo resultado, y entonces por eso la división terminaba allí. Y en el caso de acá, en cambio, yo tenía una fracción impropia que también la podía dividir, pero no terminaba como número mixto, sino que termina la división cuando yo obtengo el 0, y allí es cuando tengo números decimales. Este es mi número decimal. De la coma para acá es decimal. De la coma para acá, hacia la izquierda, son enteros. Estos son decimales. Enteros, decimales. ¿Sí? Este es el número entero que está con negro y este es el número decimal que está con celeste.
¿Y cómo se nombra esto de aquí? Yo voy a hacer aquí un ejemplo con fracciones y con números decimales. Por ejemplo, un décimo es igual a 0,1. 1/100 es igual a 0,01. Y 1/1000 es igual a 0,001. Ya. ¿Cómo se leen las fracciones? En la fracción, este de aquí sería un décimo. Este de acá sería un centésimo. Y el que está acá sería una o un milésimo. O una milésima. Una centésima. Una décima. Y en números decimales se lee igual. Un décimo, un centésimo y un milésimo. O una décima, una centésima, una milésima. Esto que está aquí, por favor, lo vamos a copiar acá. Yo lo voy a copiar acá para poderlo copiar total, ¿ya? A ver, aquí está en fracción. Esto copien, por favor, fracción. 1 décimo, o una centésima y una milésima. Copien, por favor, esto, ¿ya? Esto que está aquí me está indicando que la unidad está partida en 10 partes iguales y que yo tomo una de 10 partes iguales. La de acá me está indicando que yo estoy partiendo la unidad o el todo en 100 partes iguales. Y la de acá me está indicando que yo estoy partiendo o dividiendo la unidad o el todo en 1000 partes iguales. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Yo digo aquí 10 partes iguales, 100 partes iguales, 1000 partes iguales. ¿Cuántas estoy tomando? Una. ¿Cómo se nombran o cómo se pronuncian? Una décima o un décimo, una centésima o un centésimo, una milésima o un milésimo. Ya, entonces, esto de aquí, si yo lo divido o lo transformo, voy a poner aquí así, vamos a poner igual mejor. Igual, y lo vamos a poner con otro color. Decimales. Yo estoy diciendo que las fracciones, o que la fracción es igual al decimal o decimales. ¿Ya? Esto es igual. Entonces, un décimo es igual a 0,1. Un centésimo es igual a 0,01. Y el de acá abajo, una milésima es igual a 0,001 milésima. Entonces, este de aquí se lee, voy a ponerlo con otro color, se lee una décima. Ay, carajo. Una décima. El de acá se lee una, disculpará que estoy escribiendo bien feo,
una centésima. Y la de acá se lee una milésima. No he escrito milésima. ¿Ya? Ya, profe, ya copié. ¿Estamos claros? Ya, profe. Ahora, de la misma manera, ¿está todo copiado o no? Yo les voy a pasar un cuadro bien elaborado ya para que ustedes lo puedan tener. Espera, profe, un ratito. Está clarísimo que este estaba mal escrito. Aquí es milésima. No sé qué pasó. Es con S. Una milésima. Aquí estaba mal escrito, por favor. Espere, profe, espere. Ya, profesor. Por favor, corrijan aquí este error que tuve, ¿ya? Aquí no es con C. Solo décima es con C. Aquí es con S. Ya. ¿En dónde, profe? Aquí, donde dice centésima es con S y milésima es con S. Yo lo había puesto con C. Tuve un error ahí. Para que vean que todos nos equivocamos. Ya, voy a continuar. Entonces, para poder explicar de otra forma este tema de cómo se nombra, o cómo se dice, o cómo se lee, yo voy a elaborar aquí un número decimal. 0, hacerlo un poquito más abajo porque está muy arriba. 0, y voy a poner uno con cada color. Vamos con este color. 0, este otro color. 0 y con amarillo. 1. ¿Qué tengo aquí? Ay, caramba. ¿Cómo se llama esto que tengo aquí? ¿Cómo se lee este que tengo aquí? Un milésimo. Una milésima. Una milésima. Este que está acá adelante, voy a poner con rojo, este número que está con rojo es el número entero. Entero. Es entero. Y los enteros, acuérdense que los enteros son unidad, decena y centena, ¿verdad? Entonces este sería la unidad. ¿Sí o no? 0 unidades o 0 enteros. Ya, entero o unidad, perdón. Entero o unidad. Entonces, recuerden, estos son los enteros, ¿verdad? Después de la coma, los que están aquí son décima con la letra D minúscula, décima, centésima y
milésima. Ya, o sea, aquí milésima, acá centésima y acá décima. Así quedaría. De aquí para acá son los enteros. Este primero es la unidad, por eso estoy poniendo aquí abajo. Véase bien, por eso lo estoy poniendo en la parte de aquí abajo. ¿Sí ven? Unidad, decena, centena. Estos son números, todos estos que puse con rojo son enteros u unidades. Y los de acá son décima, centésima y milésima. Entonces yo aquí tengo una milésima. Pero si por ejemplo, y yo quiero que ustedes me ayuden a leer aquí, si yo tengo aquí ¿cómo se lee este número que está aquí? Cualquiera que me pueda leer, por favor. Ayúdeme a leer ese número. Así se equivoque, no importa, aquí corregimos. ¿Cómo se? 3002, No, 302, 3, 2, 2, 2. 3,02. bueno, es una forma, 3,02. Pero recordemos que por eso yo estoy poniendo todo esto. Entonces, este aquí es 3 enteros, 2. ¿Qué lugar está ocupando este de aquí? decimales, Sí, pero ¿hasta qué lugar de los decimales ocupa? Ocupa hasta la centésima. Porque mira, está la décima y la centésima. Décima, centésima. Entonces está ocupando hasta las centésimas. Como está ocupando hasta las centésimas, se lee 3 enteros, 2 centésimas. Voy a poner otro ejemplo. Ya entendimos, ¿no? 3 enteros o 3 unidades, 2 centésimas. ¿Por qué? Porque está ocupando el lugar de las centésimas. Este es de la décima. Este es de la centésima, este es la unidad. 3 enteros, 2 centésimas. Si yo voy a poner otro ejemplo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se lee este número? cuatro enteros y 12 centésimos. Perfecto. 12 centésimas, ¿por qué? Porque ocupa hasta la centésima. Porque ocupa hasta la centésima. Pero ¿y si yo pongo, vamos a hacer otro, ¿ya? 2, este es coma. Es coma, sino que se me hizo muy grande. Es la coma. ¿Cómo se lee este número? Déjame hacerlo más chiquito. Voy a hacerlo más pequeño. 2 enteros y 4 centésimos. 2 enteros y 4 Bien, décimas. ¿Por qué? Porque ocupa Pero solamente 4 décimas. Porque solamente está ocupando un solo espacio, o sea, el que sigue, que es la décima. Cuando ocupa hasta el segundo puesto, después de la coma, se llama centésima, porque está dividido en 100 partes. Y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplito. Vamos a poner... A ver, ¿cómo leemos este de aquí? un Un entero. entero y Un entero, Ajá. 50, 50 50 décimas. centésimas. céntimos. Centésimos. Centésimas.
o 50 céntimos. Está bien. Un entero, 50 centésimas. Perfecto. O un entero, 50 centésimos. Vamos a poner otro, ¿ya? ¿Cómo leo ese allí? Recuerden que este que está aquí, la coma, 24 enteros, 300 centésimos. 24 enteros, 300. Centésimas. No es Décimas, profe. centésimas, es milésimas. Milésimas, porque llega hasta el tercer lugar, hasta la M, que es milésimas. Recuerden, de Tiene que anotar. milésimas. Milésimas. Milésimas, perfecto, milésimas. Ya, este de aquí ya tiene, entonces son milésimas. No puedes sacar punto. No entiendo qué pone. Son- Así se pone. Si es este número se pone para acá, si es el de acá se pone acá el número, si es de este pones acá, pero tienes que saber qué pone. Ya, milésimas. Ya, yo voy, vamos a escribir, ya, este aquí es un ejemplo, vamos a escribirlo y vamos a escribir cómo se escribe, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? De los mismos. A ver, vamos a ver. Vamos a poner, este aquí lo vamos a escribir en números y lo vamos a escribir también en letras, ¿ya? 3 enteros, 3 enteros, 36 Centésimas. centésimos. Centésimas. Escribimos 3 enteros. Recuerden, puede ser enteros o también puede ser unidades. 3 enteros y aquí hay dos formas de poderlo poner. Podemos ponerlo con y o también podemos ponerlo con. Con o in, lo mismo. Cualquiera de las dos palabras está bien. O también se le puede poner coma. Puede nombrar así, se puede leer así. Ya, pero por lo general utilizamos estas dos palabras. Y o, 3 enteros y 36 centésimas. Centésimas. Ya. 3 enteros y 36 centésimas. Vamos a hacer uno más, el último. Profe. Dígame. Está aquí hecho la ortografía mal. ¿Dónde? Usted, profe. Acá en 30, puso 30. Falta la N. Sí, Gracias. ya, profe. 30. Ya. 36 centésimas. ¿Cómo escribo este de acá? A ver, ustedes me dictan y yo escribo. Díctenme por 9 enteros. 9. 9 enteros y 2 milésimas. Espérate que se me fue muy largo este de aquí. 9 enteros Y 2 milésimas. y 2. Muy bien. Milésimas. Perfecto. 9 enteros y 2 milésimas.
¿Ya? Muy bien. A ver, chicos, chicas. Entonces, estamos claros allí con este tema de los números decimales y de los números fraccionarios, que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Sí, Ya. sí, sí. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes puedan, para poderlos desarrollar. Y les voy a enseñar unos pequeños trucos de cuando son, y esto lo voy a hacer ahorita, ¿no? Ya lo sabemos leer, ahora vamos a aprender los pequeños trucos. Cuando son, Eh, dime, ¿Cuánto falta para la clase? para que se acabe la clase, faltan unos 20 minutos más. ¿Por qué? Son las 10:10. Nada, preguntaba. Ya verás. Espero que se esté entendiendo todo. Verás, ahora aquí yo voy a hacer lo siguiente. Cuando yo divido, como lo tenía acá, a ver, vamos a ver dónde está. Aquí. 1/10. Si ustedes se dan cuenta, yo divido 1 dividido para 10. En el de acá divido 1 dividido para 100. Y acá divido 1 dividido para 1000. Tomando el principio de que una fracción es igual a una división. Tomando este principio, una fracción es igual a una división. Dividir 3 para 10, numerador dividido para el denominador. Tomando ese principio, vamos a llegar acá, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo aquí es dividir 1 para 10. Cuando yo divido cualquier número para 10, ¿verdad? Yo lo que, y que vaya a salir un número decimal, que sea menor, ¿no? Que sea una fracción propia, yo lo que hago es recorrer la coma. Lo mismo pasa con el 100. En este caso yo tengo que recorrer la coma, tengo que hacer 2 espacios más acá. En el de acá, 3 espacios más de la coma, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo hice esta división, ¿dónde estaba? Aquí me pasé. Yo hice esta división, ¿verdad? 783 décimos. Así le diría yo, ¿verdad? 783 décimas. Al momento de transformarlas o de convertirlas a un número decimal, me salió 78 décimas. Así leo yo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, es el mismo número, simplemente que yo recorrí la coma un espacio, de aquí hacia acá. O sea, vamos a hacer el mismo ejemplo acá. Aquí, 783 dividido para 10. Para no hacer toda la división, un número cuando yo lo divido para 10, ¿verdad? Yo lo que hago es recorrer una coma y ese número me va a salir con una división exacta. Yo corro una coma nada más y pongo así, 783 y recorro la coma del último dígito, la recorro hacia acá. O sea que la coma iría aquí. Y me sale 78,3, ¿verdad? Lo mismo, si yo divido, por ejemplo, voy a poner con verde mismo, 763 dividido entre 100,
no me va a dar una división exacta, porque si recordamos también la parte de la tabla de los divisores, cuando yo divido para 100, tiene que terminar en 0. Este no termina en 0 o en número par, ya, para que salga una división exacta. Entonces, como termina en números impares, no me va a salir una división exacta. Entonces, como yo estoy dividiendo 763 para 100, yo recorro la coma, ya no un espacio como hice con el 10, sino que voy a recorrer la coma 2 espacios. 763, y voy a recorrer la coma desde el último 2 espacios, 1 y 2. ¿Sí? Entonces la coma iría aquí. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o estamos mal? Y ya lo vamos a hacer, lo podemos dividir manualmente de la otra manera para poder observarlo, ¿no? Bien que sale así. Otro ejemplo, vamos a tomar el mismo 763 dividido entre 1000. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo que recorrer 3 espacios. Tengo que recorrer 3 espacios. 163. Recorro 1, 2 y 3. La coma iría aquí. Aquí iría la coma. Porque yo recorro 3 espacios. Entonces, el entero es 0. Que es lo mismo que yo estoy haciendo en una división común. Cuando divido de esta manera, voy a dividir 763 dividido para 1000. ¿Ya? No me alcanza. Y como no me alcanza, ¿qué yo le pongo? 0 al cociente, aumento un 0 aquí y una coma, para que me alcance. Y ahora sí yo digo, 7630 dividido para 1000 a 7000. A ver, a 763 es la cuestión. Me va a dar esto mismo. ¿Por qué? Porque yo lo único que hago es aumentarle los ceros nada más. ¿Sí? 763 por 1000, 7630. Y ahí me va a dar el resultado. Entonces yo recorro, lo que hago es recorrer la coma. Nada más, yo recorro la coma para poder obtener el resultado. Y si yo lo tendría en fracciones, porque una división es igual a una fracción, o una fracción es igual a una división, entonces sería 783 décimos, 763 centésimas, 763 milésimas. ¿Sí? O sea, de esta manera, 783 décimas, 763 centésimas y 763 milésimas. Es lo mismo, ¿ya? Solamente recorrería la coma hacia la izquierda, sería en este caso. Recorro la coma. ¿Sí se entendió lo que traté de explicarles? Chicos, chicas. No, nadie dice nada. Repita, profe. Ya, lo que indicaba era que cuando yo divido,
un número, una fracción o un número decimal, un número, perdón, entero para 10, para 100 o para 1000, yo lo que hago es recorrer las comas, siempre y cuando no sea exacto, ¿no? Cuando la división no sale exacta, yo recorro las comas. Por ejemplo, 783 no es divisible para 10, porque es un número impar. Entonces, como no es divisible, yo recorro la coma, un espacio hacia la izquierda, ¿verdad? Y le pongo la coma y me da este resultado que está aquí. Asimismo, 763 no es divisible para 100. Entonces, no es divisible. ¿Por qué no es divisible? Porque no termina ni en 0 ni en par. Para que este número sea divisible para 100, tiene que terminar en 0. Aquí, en vez del 3, tendría que ir un 0 o tendría que ir un número par. Pero como tiene un número impar, entonces no es divisible. Yo lo que hago es recorrer las comas. Acá, 763 dividido para 1000, igual, no es divisible para 1000. Entonces yo recorro las comas. ¿Cuántos espacios? La cantidad de ceros que tiene. Por ejemplo, en 1000 tiene 3 ceros, recorro 3 espacios. 1, 2, 3. Pongo la coma. 0 entero. En 100, así mismo. No me alcanza, ¿verdad? ¿Cuántos ceros tiene? Tiene 2 ceros. Entonces, esos 2 ceros, yo recorro la coma 2 espacios, 1 y 2. Para 10, no es tampoco divisible 783. ¿Por qué? Porque termina en cifra impar. Entonces, yo lo que hago es recorrer la coma, la cantidad de ceros que tenga el número acá. ¿Cuántos ceros tiene? 1. Entonces, recorro la coma, un espacio. Del 3, recorro una, coma va aquí. Esto es solamente cuando las divisiones son para 10, para 100 y para 1000. Ya, no va a funcionar con 90, no va a funcionar con 20. No, ahí no va a funcionar así. Ahí no es lo mismo. Ya, ahí hay otras metodologías. ¿Sí se entendió otra vez un poco o no? No, o sí. Ahí sí. Ahí sí dice. Yo sí Bueno. entendí. Bueno, en todo caso, yo ahorita les voy a poner un ejemplo porque ustedes me dirán, bueno, ¿y en qué utilizo esto? Pues esto de aquí se lo utiliza en la parte profesional ya después, se lo utiliza mucho en contabilidad, se lo utilizan mucho los ingenieros, los médicos también, las enfermeras, utilizan mucho los decimales. Ya, por ejemplo, los contadores cuando manejan muchos cifras de números suelen utilizar en la tabla de Excel decimales. A veces utilizan 2, 1, 3, 5 decimales, dependiendo de lo que ellos estén contabilizando. Los ingenieros utilizan mucho en las medidas, como los ingenieros es una carrera o una profesión exacta, utilizan mucho la exactitud y es necesario tener los decimales. Los enfermeros, los médicos, en el momento de recetan asimismo milésimas de tal medicamento. Entonces ellos tienen que hacer los cálculos para ver cuántas miligramos o milésimas de tal medicamento necesita para su cuerpo. En especial cuando son niños y niñas, va a depender mucho del peso del niño o de la niña. ¿Ya? Dependiendo de cuánto sea el peso, le recomiendan cuántos cc o cuántos centímetros cúbicos de paracetamol, por ejemplo, tiene que tomar, o de loratadina. O sea, ya eso depende, o amoxicilina, o sea, depende de cada profesión para utilizar esto. Pero en este momento, para la edad que ustedes tienen, ¿cuándo utilizan los decimales? Y ustedes la utilizan todos los días. Todos los días, bueno, mucho más cuando estaban en la escuela e iban al bar. Ahí había un momento en que ustedes utilizaban mucho los decimales y las fracciones. ¿Cuándo utilizaban? ¿Alguien se acuerda?
¿O alguien sabe? ¿Cuándo lo utilizaban bastante los decimales? En la casa de Jean-Pierre utilizan mucho. Todos los días y acá. ¿En qué momento se utilizan, ustedes están utilizando números decimales? Cuando voy a comprar, profesor. Cuando vas a comprar, perfecto. Claro que sí. ¿Y cuándo? Pues cuando pides 1000 kilos, deme una libra de papas. ¿Dónde están ahí los decimales? ¿O cómo? A ver, explícanos. Explícanos, Analía. Libras. Libras. A veces me metió las libras, pero estamos hablando de decimales. Ya después hablamos de las libras. ¿Cuándo utilizamos? Ya nos dijo cuando voy a comprar. Sí, es verdad. Cuando vamos a comprar utilizamos los decimales. Y lo utilizamos cuando hablamos de monedas. Lo utilizamos a diario cuando hablamos de monedas. Pueden ser dólares, pueden ser euros. ¿Sí? Creo que así se escribe la unidad de euros. No sé, no realmente no sé. ¿Por qué? Porque si es bien, nosotros sabemos que utilizamos dólares, ¿verdad? Aquí en Ecuador. Dólares. Un dólar está fraccionado. Un dólar, este dólar está fraccionado en 100 partes iguales. 100 partes iguales se fracciona un dólar. ¿Sí? Entonces, ese dólar cuando está fraccionado en 100 partes iguales, y yo hablo de uno de 100, estoy hablando de un centavo. Un centavo de dólar, que se escribe 0,01 CTB. Ah, no, es CTB nomás porque no lleva centavo, no es plural. Entonces aquí yo estoy utilizando decimales, un centavo. Pero también, por ejemplo, cuando yo utilizo $25/100, esto es igual a ¿qué cosa? A 25 centavos, que se escribe 0,25 CTBS. Ya. Cuando yo utilizo monedas, utilizo decimales, utilizo centésimas. Entonces yo puedo decir que utilizo centésimas de dólar. Ya más adelante vamos a hacer ejercicios con dinero para que ustedes puedan también ir interpretando y aprendiendo esto. ¿Sí? Ahorita vamos a ir terminando ya por este momento. Y lo que vamos a hacer de ejercicio solamente tiene que ver con la convertibilidad de fracción a decimales. Nada más, hacer la división. Ya, pero solamente para conocimiento general, en este momento, como nos decía Analía, en el momento en que yo compro, utilizo decimales, ¿sí? Porque yo estoy dividiendo un dólar en partes iguales, en 100 partes iguales. Lo mismo pasa con los euros, lo mismo pasa con los soles, con los pesos. Y lo mismo pasaba cuando nosotros teníamos nuestro sucre. Aunque ya cuando yo nací ya no se utilizaban ¿cómo se llama? Ni el sucre se utilizaba cuando yo nací. Ya era muy, muy poco. Yo llegué cuando se utilizaba todavía los 5 sucres, pero de ahí, me acuerdo mejor dicho, ahí los sucres no se utilizaban ya. Un sucre no. Entonces, chicos, yo les voy a mostrar lo que es la tarea de hoy, que ya está subida en la plataforma, para poder ir terminando ya esta clase.
y explicándoles nuevamente lo que hay que hacer en la clase. Ya, vamos aquí. Solamente vamos, chicos, a desarrollar la parte de la división. Es lo único que vamos a hacer en el trabajo de hoy, de la clase de hoy día. Entonces la tarea está aquí. Miren que ya está aquí subida. Vamos a ver el archivo. No se quiere dejar ver. Ahí está. Aquí hago una- Profe, profesor, Dígame. esta, mire. Ajá, ya las imprimí. Muy bien, es la misma, sí, así es, Jean-Pierre. Entonces yo aquí se las estoy mostrando, ¿no? Aquí dice, apágame el micrófono un ratito, Jean-Pierre. Eso, gracias. Entonces yo aquí, miren, aquí está, ¿no? Yo aquí le he puesto nuevamente una pequeña explicación, fracciones decimales, números decimales. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad? Y aquí ustedes lo que tienen que hacer es en la primera, transformar esto en números decimales, hacer las divisiones si es posible, para que ustedes puedan hacer. Y si no, lo otro, pues ¿qué tenemos que hacer? Ir pasando la coma, nada más. Ir recorriendo la coma. ¿Sí? Aquí, por el contrario, tenemos que, al revés, transformar de números decimales a números fraccionarios, que es lo mismo, sino que es nada más al revés. Acá estamos con las fracciones ordinarias, que esto de aquí también lo podemos hacer ya simplemente dividiendo, porque también lo hicimos. Recuerden, una fracción es una división. En este caso yo voy a dividir 7 para 4. Aquí tengo el ejemplo. 6 dividido para 4. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Hacer una división. Ustedes desarrollan la división y ponen los resultados. La división tiene que ir adjunta a la... Tiene que ir adjunta a esta hoja de aquí, a esta ficha. ¿Ya? De estos ejercicios que están aquí, algo que quieran preguntarme. Nada. Bueno. En todo caso, cualquier pregunta ustedes la pueden hacer, ¿no? Está abierta las preguntas. Chicos, chicas, nos vemos el día de mañana para seguir viendo un poquito más de matemáticas y yo les voy a poner otra Ya, actividad. profesor. Ya. Profe. Ya, chao, chao. Yo voy a escribirle Iván. Chao. Chao. Por favor, Chao, me escucha compañero. Iván. Un ratito. Vale, Iván, profe. sí, Iván, usted me tiene para el día jueves lo que le pedí del periodismo, ¿verdad? Bueno. Ya. Listo. Profe. Chao, Silvita. Silvita, usted me tiene. Silvita se fue. Bueno, ya les voy a escribir acá. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Profe. Dígamelo. Quería decir que creo que mi abuelita todavía tiene ahí billetes de sucres guardados. Ah, chévere. Mi mamá también tiene unos cuantos, no tiene todos, pero tiene unos cuantos. Y como te digo, cuando yo tengo uso de razón hasta billetes de 5 sucres. Ya, pero, y bueno, sí conocí las monedas de un sucre y el billete de un sucre, sí los conocí, pero ya no circulaban mucho, circulaban muy poco. Y los céntimos o los reales, eso ya no los conocí yo, ya eso era historia. Y después ya conocí los de 10 sucres, de 20, eso ya circulaban cuando yo era pequeño. Y en la escuela para ir a la escuela primero me daban 50 sucres para ir a la escuela.
Y ya después, más grandecito, me daban 100 sucres. Y cuando ya estaba en el colegio me daban 500. Y cuando ya fue la dolarización me daban 1000 sucres para el colegio. Y ahí ya fue la dolarización. Y cuando ya fue la dolarización, 1000 sucres eran, o son, mejor dicho, a ver, 1000 sucres. Son menos de 50 centavos. Claro, menos de 50 centavos eran 1000 sucres. Y ya cuando fue la dolarización, me dieron $1. Entonces me daban $2, a ver, como 2500 sucres. Me daban más de lo que tenían que darme. O que me daban habitualmente. Pero bueno, igual no alcanzaba para nada. Bueno, amiguitos, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.